tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. Bueno, estamos arrancando ya, es innegable, y hay que prepararnos para ello, a un largo ciclo de lo que conocemos como el proceso de sucesión presidencial, que no es otro más que el mecanismo a través del cual el presidente de la República en turno, sea del partido que sea, cuando menos hasta ahora del PRI y del PAN, escoge a su sucesor dentro de su partido. Y por cierto, paréntesis, también en el PRD ha ocurrido sobre todo en el Distrito Federal. Entonces es el mecanismo donde el titular del Ejecutivo, sea local o sea federal, designa al candidato de su partido que se convierte en candidato oficial. Bueno, este tema desde luego lo trataremos con mayor profundidad en el programa de los miércoles, La Silla Embrujada, pero ocurre, y por eso lo subrayo en este programa de la agenda política de Carlos Ramírez, que es el momento en que ya arrancó el proceso de elección presidencial. Los tiempos se le adelantaron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por circunstancias diversas, y comenzó, digamos, medio a calentarse el panorama en septiembre del año pasado, 2014, cuando ocurrió la tragedia en Ayotzinapa y que terminó ya de fortalecer su arranque, su salida, su posibilidad ya de posicionarse del tema de la agenda política después de las elecciones del pasado 7 de junio, en la que el PRI obtuvo, con el apoyo de dos partidos pequeños, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ya hay pues un proceso de elección presidencial y todo lo que se haga o se deje de hacer tendrá que ver con el candidato. Las circunstancias son muchas, la popularidad del presidente que ha caído a un piso de 35%, aparentemente ese sería su piso definitivo, tomando en cuenta que la votación del PRI leal ha sido de 35%, lo demás ha sido parte del consenso que logra fabricar el presidente. Ya el periódico Reforma el fin de semana publicó la primera tendencia de votos, desde luego hace la aclaración que es la primera, faltan muchas, ni siquiera hay candidatos designados, hay cuando menos precandidatos que han aceptado que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, y en esa primera evaluación, esa primera encuesta, no es sorpresa tampoco, Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar. Ya ha ocurrido en las dos últimas elecciones, arranca en primer lugar y después, por errores propios y desde luego por trabajo político, los demás suben y el propio López Obrador baja. El problema es que la agenda política, al estar dominada por la sucesión, deja de tener eficacia en lo que son los proyectos de desarrollo del gobierno de la República y del país. Estamos en una zona de bache económico, están bajando y siguen disminuyendo las expectativas de crecimiento económico, las protestas, las movilizaciones sociales en contra de decisiones del gobierno federal también son muy, muy alarmantes, en tanto que tocan puntos muy sensibles del devenir de la República. Son 3 años en que el presidente de la imagen, recordemos que Peña Nieto se colocó en la tendencia de las encuestas muy arriba por una presencia en encuestas y sobre todo por una presencia en medios de comunicación electrónicos. Por eso se le dice el presidente de la imagen televisiva, de pronto pierde el espacio en la televisión y sobre todo su política de comunicación social ha sido un soberano fracaso en materia de atender o de ir atendiendo toda la dinámica crítica pasional, desde luego, y hasta de pánico político en las redes sociales, sobre todo el Twitter. No hay capacidad de respuesta, no hay posibilidad de que el gobierno de la República ponga una mínima agenda política en redes sociales, todo es reactivo, o si ven que el tema es como que muy purulento, como es el caso cuando se dio a conocer por parte de Reforma que la popularidad del presidente anda en 35%, entonces el gobierno prefiere retraerse, aislarse, salirse de las redes y dejar que la propia dinámica se alimente negativamente en sí misma. Entonces, estamos pues en una situación en que ya todo lo que se haga, se deje de hacer o se vaya a hacer tendrá que ver con la sucesión presidencial. Tenemos que vivir con eso, tenemos que convivir con esa situación. No es nada nuevo. Lo que ocurre es que antes pasaba en el último año, digamos, en este caso sería en el 2017, allá por principios de 2017 comenzarían los primeros escarceos entre precandidatos, siempre en el PRI. Hacia mediados de este último año la oposición comienza a posicionar a sus candidatos. Tenemos el caso de López Obrador, que comenzó su carrera presidencial
en el 2000. No estamos hablando de hace un año, en el año 2000, cuando conquistó, no le pertenecía, pero al final de cuentas por presión social obligó al gobierno de Zedillo a darle el registro como candidato a jefe de gobierno. Luego vienen 5 años de jefe de gobierno en que va construyendo su candidatura presidencial para el 2006. Perdió en el 2006 frente a Felipe Calderón por una mínima cantidad de medio punto. Hizo todo el escándalo que ya conocemos, cerró Reforma, hizo plantones, quiso cambiar el proceso electoral y fracasó. Luego siguió trabajando en su candidatura presidencial, recorrió el país y volvió a competir en el 2012, pero ella perdió por 7 puntos porcentuales. Ahora, ya desde el comienzo, está señalando su candidatura presidencial. Vamos a ver cómo se componen las cosas. Es decir, tenemos ya un candidato presidencial abierto, de la oposición, en este caso López Obrador. Tenemos una candidata que dijo que le gustaría ser candidata, que sería Margarita Zavala de Calderón. Después de las elecciones del 7 de junio, al ver el fracaso del PAN, ella dijo: yo quiero ser candidata a la presidencia de la República. Luego entró en una especie de medio ocultamiento o de actividad más subterránea que en la superficie política, pero de todos modos está considerada como precandidata a la presidencia. Y también está la precandidatura, confesada por él mismo, de Miguel Ángel Mancera, después del 7 de junio, en donde el PRD, el partido por el cual él llegó a la candidatura, también tuvo un soberano fracaso frente a López Obrador. Y desde luego que en esa lógica, pues Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dijo que sí le gustaría ser candidato. Son los 4 candidatos visibles. En cada una de las fuerzas que representan estos precandidatos, bueno, pues hay otros 2 o 3 aspirantes o suspirantes, como le decía don Daniel Cosío Villegas, por lo que se esperan todavía muchos ajustes en la carrera por las candidaturas. Pero el hecho es que la política de México, la política del desarrollo, la administración pública está ya metida en la sucesión presidencial, y eso no es, desde luego, ninguna buena noticia. El país necesita pasar este bache de decrecimiento económico, relanzar las reformas, sobre todo la energética, que deben ser un detonador para la inversión extranjera y el desarrollo, preparar ya la reforma al campo, que también necesitan dinamizar la producción agropecuaria y la producción de alimentos, y en todo caso también necesita un repunte en el empleo. De acuerdo a las tendencias de crecimiento del Producto Interno Bruto en México, el promedio que se puede apuntar, faltan 3 años, pero que se puede apuntar para donde iría la economía mexicana, sería de 2.5%, en el mejor de los casos 3%, lo cual quiere decir que no se satisfacen las necesidades de empleo formal que cada año se incorporan 1.2 millones de mexicanos. Por tanto, la economía mexicana debe crecer entre 6 y 7% anual para que ese 1.200.000 mexicanos que todos los años por primera vez piden trabajo lo encuentren en el sector formal. Si no, seguiremos pues navegando en una economía del subempleo y de la marginación, y desde luego de la pobreza. Quienes critican la pobreza, no es culpa del presidente de la República, quizá sea responsabilidad de no haber podido o no haber querido cambiar el modelo de desarrollo. Ese es el debate que requiere el país, pero estamos viendo que en las candidaturas o precandidaturas presidenciales son perfiles muy personales, perfiles muy caudillistas, perfiles muy de liderazgo político individual. Este es el panorama. Con esta situación arrancamos la semana. Subrayo nada más como salida: a partir de ahora todo va a tener que ver con la elección presidencial de mediados del 2018, y eso es o una buena noticia o una mala noticia, dependiendo del enfoque que se le quiera dar. Muchas gracias.